Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial al gerente Cristian, a su equipo de trabajo, a mis compañeros y a la comunidad que hoy nos acompaña en las gradas y también a través de las redes sociales. Sin duda, como decía mi compañero Simón, yo creo que de las entidades más queridas por los medellinenses han sido el Metro de Medellín, el INDER, y uno pues como concejal en su periodo quiere que estas entidades sigan siendo icónicas y sigan siendo mucho lo que siempre han sido unas entidades referentes en la ciudad, en el caso del INDER, en la actividad física, el deporte y la recreación. Usted lo sabe muy bien como director. Yo creo que acá hay que hablar de varios temas, preocupaciones que a mí me asisten, que quiero dejárselas hoy al director, las que me pueda responder hoy mismo se las agradecería o que me las haga llegar de manera escrita y hacerle una solicitud muy especial al señor presidente. Yo fui ponente del acuerdo 18 y no solo coordinadora de ponentes, sino autora de 2020, que es el de la tasa pro deporte. Ese proyecto de acuerdo, doctora Leticia, nos hizo pioneros en el país. El gobierno del doctor Iván Duque, a través de la ley 2023 de 2020, le pide a los consejos municipales que reglamenten esta tasa. Entonces somos el primer consejo en el país que en ese mismo año, antes de la pandemia, aprobó de manera mayoritaria ese acuerdo 18. Y es muy importante para mí porque desde la construcción del plan de desarrollo, y también lo tengo que decir, eh, nosotros buscamos que se generaran unos recursos importantes para la entidad, porque yo sí creo que el tema de canchas y escenarios deportivos tiene unos ítems en la infraestructura de mantenimientos preventivos y correctivos. Y también tengo que decirle en sana discusión que el mantenimiento que hoy se está haciendo correctivo obedece también al abandono del mantenimiento preventivo que han hecho anteriores administraciones. Entonces no es solo responsabilizar a esta desde la materia de infraestructura, doctor Julio. Cuando uno acaba una obra, uno entrega un anexo donde dice cuáles son los mantenimientos que se deben proyectar, porque hay en algo que yo estoy de acuerdo con usted. Nosotros tenemos un semáforo, oigan bien, de acuerdo con el doctor Julio, eso ya es mucho que decir, y estoy de acuerdo en que nosotros hemos tenido en la ciudad hay más de 900 escenarios y muchos en un semáforo que alguna vez nos presentó otro director, no sé si fuiste tú, Mocho, donde decía el estado actual de los escenarios. Pero hoy hay un pendiente muy claro y muy concreto, y es que nos prometieron a nosotros y a las comunidades escenarios deportivos en estructuras verticales. Y yo de eso no he visto nada. Yo no he visto un escenario en ese indicador de los escenarios deportivos nuevos. Gracias, mexicano. No los he visto, creo que es un gran pendiente, pero eso va necesariamente también contra el tema del presupuesto. Pero volviendo al tema central, que es la tasa pro deporte, y yo lo discutía desde el año pasado que estábamos tratando de debatir el presupuesto de la destinación de los recursos. Entonces es acá donde yo le hago la solicitud, presidente. Este acuerdo, en su artículo 11, tiene un mandato legal donde el INDER y Hacienda, cada trimestre secretario, nos debe hacer una rendición de cuentas al Consejo de Medellín. Es decir, Mocho, desde el 2020 acá ya debían habernos hecho 9 informes de gestión y no nos han hecho el primero. Entonces, qué pesar decirlo, pero entonces este consejo está haciendo un convidado de piedra, nos están saltando por la faja, están saltando la obligación legal desde el acuerdo, porque desde 2020 nunca hemos tenido una sesión de rendición de cuentas. Entonces, sí le pido al señor presidente que citemos a Hacienda y al INDER con prioridad urgente para que nos hagan esa rendición de cuentas, que insisto, es un mandato desde el acuerdo 018. Yo sigo teniendo dudas. ¿Por qué? Primero, también decirlo en favor del gerente. La tasa pro deporte no puede volverse la salvaguarda de unos recursos que le tendrían que llegar por la vía ordinaria. Es decir,
Entonces, cuando proyectamos el acuerdo, doctor Julio, pensábamos que anualmente iban a entrar 6.000 millones de pesos y resulta que entraron en el 2021 6.369 millones, pero en el 2022 entraron 21.000 millones de pesos más y hay proyectados para el 2023 31.000 millones. Entonces, si esa tasa se recauda mucho, Hacienda tampoco le puede decir al INDER, venga, es que como a usted le entraron estos 30, entonces yo le bajo del recurso ordinario, porque ese también fue un compromiso con el secretario Oscar en el Consejo. Yo entiendo que vino la pandemia, el tema que hoy tenemos con la disminución de los recursos, pero no se puede volver la tasa pro deporte, entonces el recurso donde se destinen en ítems que no tienen por qué tocarse dentro de la destinación legal de la ley 2023, que cuál es: apoyo a programas de deporte, educación física y recreación para la población general. Segundo, apoyo a programas que permitan la identificación y selección de talentos deportivos, desarrollo y fortalecimiento de la reserva deportiva orientados al alto rendimiento deportivo. Apoyo a programas para atletas de alto nivel competitivo y con proyección oral. Ojo, adquisición de elementos e instrumentos básicos de formación deportiva, apoyo, mantenimiento y construcción de infraestructura deportiva. Es decir, ahí también hay un ítem, aparte de las vigencias futuras que aprobamos, Claudia, Leticia, doctor Julio, Mocho, Daniel y Simón, que para nada tienen que ver con la vigencia futura, sino que son adicionales. También el tema de incentivos a la salud preventiva, y hay algo que es muy importante, Mocho, sobre todo a las personas que les gusta la iniciación deportiva. Hace muchos años, cuando yo iniciaba en la liga de atletismo, la gran dificultad que uno tenía para llegar a la liga era el transporte y una alimentación. O sea, uno aguantaba desde que estaba en el Alfonso Galvis. En esa época mi entrenador era Emperatriz González, la que fue entrenadora de Jimena Restrepo cuando ganó en los Olímpicos de Barcelona, y le tocaba regalarnos pasaje, porque yo bajaba de Robledo trotando, pero después quién se sube de un entrenamiento, y aguantaba hambre todo el día. Esta ley dice que hay un recurso especial destinado al transporte y alimentación de los niños y niñas de Medellín. Entonces, acá tenemos muy claro, sabemos que la tasa ha crecido. Yo sí quisiera que me resolvieran unas inquietudes, aparte de la sesión que está diciendo el doctor Fabio, que le estoy pidiendo al doctor Fabio, porque yo tengo que aclarar que en la tasa del 2023, en los 31.151 millones, se aclara que esos son reportados en el 23, pero que 10.000 millones de esos, si me regala 3 minutos más, por favor, corresponden al recaudo de diciembre del 2022. Simón, entonces me llegan 32.000 millones, pero 10.000 son del año pasado, entonces no se ejecutaron. ¿Qué pasó con esa plata? ¿Por qué cambio de vigencia? Si eso sigue siendo de la tasa pro deporte o eso van a los excedentes que van a Hacienda, o sea, ¿o dónde está la plata? Entonces creo que hay muchas, para mí muchas dudas de cómo se está aplicando el acuerdo 018. Repito, no es culpa suya, de ahí para atrás habrá que ver cada gerente en qué la destinó, cómo lo hizo, cómo lo aplicaron, porque nunca vinieron a darnos este informe mensual, pero yo sí le quería dejar 4 o 5 interrogantes puntuales, que repito que me los pueda responder hoy o me los envíen de manera escrita, y es realmente cuál ha sido la distribución de cada uno de los montos expuestos por año. Es decir, cómo distribuyeron en el 2021, cómo distribuyeron en el 2022, cómo distribuyeron en el 2023, y que me relacionen la ejecución y destinación del gasto de acuerdo a cada uno de los ítems que dice la ley, y particularmente el artículo segundo del artículo 018. ¿Cuándo se ha invertido cada año en uno de estos ítems? ¿Cuáles son los grupos poblacionales por sector priorizados en el acuerdo 018 que son susceptibles de recibir los recursos recaudados a través de esta tasa y que están identificados legalmente? Una que es para mí muy importante: quiénes, cómo, cuándo y por qué priorizan en qué se gasta la tasa. Ustedes tienen 5 ítems, entonces que me digan, vea, es que nosotros acá tenemos un comité, o eso es simplemente el director, o por qué uno dice es más importante el mantenimiento y no la alimentación de los niños, o por qué se decidió en su momento, se los dije en la discusión del presupuesto, y lo quiero traer a colación y voy a hacer énfasis más adelante, ¿por qué se gastaron recursos de la tasa pro deporte en vigilancia cuando hay una destinación específica, doctor Julio? Yo quedo muy preocupada, eso en su momento se hizo,
La respuesta es que eso lo veían como mantenimiento, nada tiene que ver con mantenimiento, entonces yo eso en un minuto. Quisiera saber quién tomó esa decisión, por qué y cuánto se ejecutó y si se sigue haciendo. También cómo se prioriza esa distribución de los recursos por comuna o corregimiento, es decir, cómo han impactado los recursos de la tasa pro deporte anualmente, qué comunas. Yo quiero saber cuánto se ha invertido, por ejemplo, en San Cristóbal y cuánto se ha invertido en Altavista o en la Comuna 1, o si se distribuye equitativamente por todas las comunas. Y muy importante, en ese artículo tercero hay un porcentaje del 10% de esos recaudos que tienen que ir a ese refrigerio y transporte para los jóvenes y niños en condiciones de pobreza. Entonces yo también quiero saber, que me sean claros, si son escuelas populares del deporte, clubes deportivos locales, cómo se ha aplicado ese 10% de jóvenes y niños en condiciones de pobreza y cómo los tabula, los registra el INDER para hacer esa priorización. Repito y hago énfasis, quedo muy preocupada con el tema de destinación específica que trae la ley, que luego fue modificado el acuerdo 070, por las observaciones que yo ya les emití, tanto cuando estábamos discutiendo el presupuesto, como en este caso del día de hoy, que cuál fue la justificación legal para invertir esos dineros en temas ajenos a lo establecido en el acuerdo. Y con esto finalizo, terminar, señor presidente, solicitándole de manera respetuosa que con urgencia citemos al secretario de Hacienda y también al INDER para que nos haga esa sesión de aclaración y rendición de cuentas legal que está pendiente desde el año 2020. Muchísimas gracias.